Queridos amigos, estamos ya en la lección número 12. Jenner, Ronald, Luis Carlos, un servidor, listos aquí para compartir comentarios respecto a esta lección que estudia el libro de Efesios en el capítulo 6, versos 10 al 20. Se va a poner interesante. Luis Carlos, platícanos un poquito cómo se titula la lección, cuál es el versículo central y a partir de ahí empezamos con este diálogo. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos nuevamente para estudiar y reflexionar un poco en los textos que la lección nos lleva a revisar esta semana. Tiene título El llamado a estar firmes. Es para el sábado 9 de septiembre y su cita bíblica se encuentra en Efesios 6, 10 al 11, que nos dice lo siguiente: Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. En esta ocasión, la lección toma un tono bélico. Pablo empieza a hablar de muchos términos militares y se dan cuenta, está hablando de estar firmes, de vestirse de una armadura, de prepararse para una batalla. Después de hablarnos durante algunas semanas de la unidad de los cristianos, de cómo debemos de relacionarlos unos con otros aquí en la tierra para que nos vaya bien, ahora nos plantea un panorama más amplio, más universal, en el que tú te puedes cuestionar tal vez. Pablo está hablando de un conflicto cósmico y bueno, ¿yo qué tengo que ver en eso? Si Dios se está peleando o está en un conflicto con las fuerzas del mal, ¿y yo qué tengo que ver ahí? Yo estoy acá. Esa es una buena forma de empezar a plantear a mis amigos aquí. Durante esta discusión esperamos que podemos desarrollar un poco el significado de cada una de las figuras de esta lucha. Del escenario, ¿dónde está esa batalla? ¿Está en el desierto del Sahara o está cerca de las estrellas de Orión? ¿Dónde es la batalla que se está desarrollando a nivel cósmico? Lo segundo que tenemos que entender quiénes son los actores. Y por eso planteé la pregunta. ¿Yo qué tengo que ver en eso? ¿Es mi lucha o no es mi lucha? Si yo ni la empecé, como quien dice, ¿a mí por qué me está tocando? Y lo tercero que tenemos que saber es si estamos en el lado vencedor o no estamos del lado vencedor. Amigos, ¿quién quiere iniciar con los comentarios? Venga, Jenner, venga. De volada me quieren echar al fuego ustedes. Este, pues sí, creo que Luis le pegó al clavo, concuerdo con él en la parte de veníamos todos muy paz y amor y se armaron los trancazos en esta elección. ¿Cómo podemos interpretarlo? Estoy convencido que podemos interpretar a distintas capas o a distintos niveles la narrativa que encontramos en la Biblia, ¿no? Y esto puede servir, puede darnos un abanico de significados. Entonces, como capaz ahorita tengo más preguntas que respuestas o conclusiones concretas, Creo que no eres el único, sí Jenner. me queda la pregunta. ¿Cómo podemos interpretar esta armadura divina hoy, en el 2023? ¿Qué significa? ¿Y qué significa un nivel simbólico, no? ¿Cómo podemos llevarnos algo que nos funcione para hoy, ¿no? Donde la guerra ya no se juega a machetazos, ahora nos matamos con armas biológicas y armas nucleares, ¿no? O aún hasta quemándonos en las redes sociales. Son otras armas, ¿no? Pero quiero pensar que si entendemos, si sabemos interpretar el símbolo de la armadura de Dios, seguro encontraremos
elementos que nos ayuden a remar o a jugar el juego en el 2023, ¿no? Eso por un lado, y por otro, el tema del conflicto o la batalla donde se libra. El trimestre pasado habíamos hablado, construimos un argumento de por qué la batalla, más que ser cósmica, parece ser que el campo principal de batalla es nuestras mentes, ¿no? Nuestras conciencias. Y aquí me parece que sigue siendo lo mismo. Es una batalla que principalmente sucede en el ruedo de nuestras conciencias. Y así quisiera dejarlo para empezar a calentar motores. No, muy bien. De hecho, has planteado excelentemente el lugar donde se desarrolla la batalla es en nuestra mente, en ningún otro lugar. Ahora, yo dejé otra pregunta por ahí, yo qué tengo que ver con esa batalla. Bueno, antes de contestar esa pregunta, pues igual yo concuerdo ahí con lo que comenta Jenner, ¿no? Que es en nuestras mentes, aunque quiero ser sincero en esta parte y lo comentaba ahí con mis amigos que de pequeño pues yo creía que era muy distinto este tipo de batalla, ¿verdad? En mi formación donde tenía que levantarme muy de madrugada, ¿no? Leer la Biblia, un pasaje, el matinal, parte de la lección que pues era de adultos y yo no le entendía mucho, ¿eh? Pero pues era la manera en que me decían que yo me tenía que andar preparado para la batalla del día, porque si no hacía eso, pues estaba muy a las acechanzas del enemigo, ¿no? Entonces, pues literalmente yo creía que, híjole, algo malo me podía pasar si no hacía eso, si no me podía tropezar con una piedra o si me caía algo, ¿no? Entonces, eh, creía en su momento que esas batallas eran literales hacia mi persona física. Sin embargo, en el trajín del crecimiento y las experiencias, concuerdo vívidamente que pues es en nuestras mentes, en nuestras decisiones, las luchas que tenemos, sobre todo con eso, con las decisiones que tenemos día con día. Entonces, ese campo de batalla, pues cómo nos preparamos, ¿no? Con esta armadura. Fíjense que me llama la atención el comentario de Jenner respecto a veníamos como muy promotores de la paz, ¿no? Y el acuerdo, y de repente nos ponemos bélicos. Creo que es sumamente importante ver el contexto de lo que hemos estado viendo con Efesios durante las 11 lecciones previas, ¿no? Recordar que es un llamado a la unidad, recordar que la misteriosa voluntad de Dios es reunir todas las cosas debajo de la autoridad de Cristo, ¿no? Y cuando recordamos esto, nos damos cuenta que la guerra no es entre nosotros, es decir, la guerra no es entre gentiles y judíos, la guerra no es entre izquierda y derecha, entre liberales y conservadores, entre los que preferimos a Ebrard o los que prefieren a Claudia. No, 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 la guerra no es ahí, ¿no? Chivas y América. La guerra, ándale, ándale, Chivas América. La guerra tiene que ver con aquellas cosas que están impidiendo que la misteriosa voluntad de Dios se cumpla, con aquellas cosas que están impidiendo que nosotros nos podamos reunir bajo la autoridad de Cristo, que nos podamos perdonar, que podamos sanar esas heridas que nos tienen separados, que podamos de alguna manera dar una mirada a esos poderes sobrenaturales que yo los interpreto simplemente como esas cosas que hay dentro de mí, llámese orgullo, ego, heridas del pasado, dolores que no logro dominar y que están impidiendo que yo forme parte activa del proceso de reconciliación que Dios tiene planeado para que yo viva, experimente primeramente en mi reconciliación con Dios, en mi reconciliación con mis hermanos y de ahí en el que yo pueda ser en algún momento un factor de cambio, un promotor de esa reconciliación entre los seres humanos. Hasta ahí mi primer comentario, porque quedamos que íbamos a ser un poquito más puntuales y cortos, pero ahí va mi comentario. Yo les quería plantear el versículo que habla acerca de contra quién es la guerra. Te dice que la guerra no es contra principados y potestades,
Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, el versículo 12. Dice, no hay lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. A ver, no es sobre los gobernantes de este mundo, ¿verdad? No la podemos agarrar contra una persona, un dictador. Es una guerra que va más allá de eso. Es contra el que gobierna la mente de ese dictador. Si vamos, es una guerra que va más allá de lo que tú puedes ver en la persona o en una figura de alguien. Es una guerra que dice que es contra huestes espirituales de maldad. Es contra personas. Adelante, Enoch. Pero Es que es precisamente ahorita lo que mencionaba, ¿no? O sea, no son personas puntuales, ¿no? O sea, es eso que hay dentro de nosotros y que a veces nos lastima y nos hace lastimar a otras personas, que en algún momento se convierte en la manifestación del mal dentro de nosotros, porque en la medida de que nosotros hay pecado, el pecado no es otra cosa que esa manifestación de ciertos elementos que de alguna manera están dentro de nosotros impidiendo que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante entender contra quién es la guerra, ¿no? Digo, yo la verdad es que no soy teólogo, no sé si eso esto mal, las cosas que a veces me hacen ser orgulloso y rencoroso, no sé si esas cosas tienen una representación física más allá de lo que sé que hay dentro de mí. Pero más allá de si existe esa representación física o no, yo sé que esos poderes de alguna manera andan ahí y están aquí dentro de mí porque lo veo en la manifestación de las cosas que yo experimento, de mi rencor, de mi odio, de mi falta de perdón. En esos elementos ahí están y son contra esas cosas contra las que yo tengo que luchar. Sí, con el poder de Cristo que aparece en la lección como algo muy relevante, pero al final quien se tiene que aventar la lucha soy yo, es decir, quien se tiene que poner el casco, agarrar la armadura, quien tiene que activamente, y creo que con esto voy a apuntalar mucho lo que Jenner está hablando de llevarnos cosas concretas, ¿no? O sea, quien tiene que asumir la responsabilidad de luchar contra esas cosas soy yo. No puedo simplemente decir, bueno, pues hay que Diosito vea cómo le hace, ¿no? Y entonces pues que la gente me siga aguantando, porque al final el perdón y la gracia, ¿no? No, no, no. O sea, hay una responsabilidad en mí de establecer un plan ahora sí de guerra para tratar de en algún momento derrotar a esas cosas que hay dentro de mí que me están impidiendo construir la paz con mi hermano, que esa es la voluntad, la misteriosa voluntad de Dios, que me permiten reconstruir la paz con Dios, que esa es la misteriosa voluntad de Dios. Entonces, mi guerra no es contra mi hermano, no es contra el de la otra denominación, no es con el que tiene una ideología distinta a la mía, no es con el que tiene una teología distinta conmigo, mi guerra es con esas cosas dentro de mí que están impidiendo que yo pueda acercarme con el otro para construir la reconciliación que Dios está buscando, para reunir todas las cosas debajo de la cabeza de Cristo. Fíjate que capaz resumiéndolo en una frase podríamos decir, la guerra no es entre nosotros, la guerra es en nosotros, ¿no? Y eso creo que es muy importante, de nuevo, capaz podemos llevárnoslo. La guerra es en nosotros. Nosotros somos el plano de juego o el plano de juego de esa guerra, plano principal. Si en la medida que vayamos perdiendo esa guerra, se empieza a ver en las relaciones con los demás que tenemos. En la medida que vayamos ganando batallas en esa guerra, se empieza a ver, ¿no? Por eso lo relevante de, ok, qué es esa armadura? ¿Cuál es ese kit de ataque? A ver, aquí ya otra vez voy a dejar ver mi edad, ¿no? Pero para aquellos que alguna vez jugaron Halo, ¿cuál es el kit de armas que eliges, no? Pues si eliges unas chanclitas y un machete, yo creo que a la primera te van a matar. Pero es más profundo que eso, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que nos llevamos, ¿no? Que están ahí.
¿De qué son símbolo esa armadura que está mencionada en Efesios, ¿qué es? Efesios 6, creo que es 13 y 14. ¿Qué significa y cómo nos lo podemos llevar para pasar Halo en el modo más difícil? ¿Qué te Sí, creo decía que Ronald, tu abuelito? sí, creo que eso que comentó Jenner, herramientas, esa parte para mí ha sido muy importante en mi vida. Creo que herramientas es eso, o sea, creo que Dios nos da esas herramientas y usa el prójimo, o sea, realmente esa es la parte importante del relacionamiento. Eh, Esas herramientas me permiten tener una relación con Dios, conocerlo. En ese relacionamiento, pues es que, vaya, o sea, esas armaduras, que bueno, yo creo que aquí el Luis nos va a comentar a veces sus significados, pero lo veo como parte de mi crecimiento en conocer a Dios y en poder relacionarme con las personas. Creo que hoy, por hoy en la sociedad, con todo lo que hay, ¿verdad? A veces ahorita de las preferencias y todo lo que hay, entonces pareciera muy complicado este campo de batalla, sobre todo voltear al prójimo que no piensa como yo, que no vive como yo, y yo, híjole, o sea, decirle, ¿será que le hablo, no le hablo? Y bueno, y esa es parte de esta lucha. Entonces, eh, voy entendiendo en esta vida, en mi relacionamiento con Dios, que pues Él es mi prójimo, o sea, aunque no piense como yo, aunque no hable como yo, no viva como yo, pero es mi prójimo. Y lo que comenta Enoch, o sea, es realmente la voluntad de reunirnos, tanto el que no piensa como yo y no viste como yo y no hace lo que yo hago, es juntarnos tal cual, porque pues vamos a ser uno en Dios. El llamado de Pablo en este capítulo, en estos versículos, es a estar firmes, precisamente en esto que todos hemos estado comentando, en esta batalla. ¿Qué significado le dan a esta pieza de estar firmes antes de entrar a las características de la armadura? ¿Qué significa estar firmes? Es estar parados. Ronald sabe describir muy bien la posición de firmes porque Ronald daba la clase de marchas en los conquistadores y él les enseñaba cuál es la posición de firmes a los conquistadores, en Kenner también. Entonces, la posición de firmes que es estar parado derechito, los pies separados, las puntas, ¿verdad? Quedarse callado y no decir nada. ¿O a qué se refiere Pablo con estar firmes? ¿Qué pasa si te quedas firme en el campo de batalla? ¿Qué pasa si te quedas parado y firme cuando te están atacando? Un blanco fácil. Entonces, ¿a qué nos está llamando Pablo? ¿A qué se Fíjate que refiere de estar firmes? creo que se refiere a, como yo lo entiendo cuando leo ese pedazo del versículo, se refiere a una actitud de estar listo y estar atento, o mantenerse listo y mantenerse atento. Atento a lo que vaya a caer, a las bombas, a las flechas, a los trancazos, no sé, atento. O sea, tener una actitud expectante. Así me parece, así me habla el versículo cuando lo leo. No le alcanzo a ver yo el tema de estar firme para ser blanco fácil. Más bien como que lo veo como eh, a- mantente expectante, no bajes la guardia y abusado porque en cualquier momento hay que tirar trancazos como abanico a nivel 3. Fíjate que una cosa que es muy bonita de las metáforas del lenguaje figurado que hemos hablado desde Apocalipsis y ahora también, ¿no? De cómo el hablar de temas espirituales es hablar en un lenguaje que escapa de lo meramente literal, ¿no? Y lo bonito de las figuras es que puede significar muchas cosas y hay un momento en donde a lo mejor es estar firme, puede vincularse con lo que menciona Luis de decir, oye, pues de alguna manera estar firme es entrar en una posición de vulnerabilidad, es, Eso, es, es enfrentarte con la persona del espejo, ¿no? Y aguantar, porque lo más fácil es huir, ¿no? Lo más fácil es moverse de ese espacio en donde empiezas a ver que está dentro de ti el problema, ¿no? Que hay fuerzas de alguna manera dentro de ti que te empujan a ser orgulloso, que te empujan
a vivir desde el ego, que te empujan de alguna manera o que te impiden de perdonar, de abrazar al hermano de al lado, y otros momentos a lo mejor implica lo que dice Jenner, ¿no? O sea, no sé, hay un predicador que dice al final, como que hace el llamado, ¿no? Firmes, ¿no? ¿Cómo dice? Firmes como talón de oso, dice, firmes como talón de oso, manténganse firme como talón de oso. O sea, ¿cómo se pone un oso a la hora de pelear, no? Se sienta y entonces está listo para la batalla, ¿no? Está listo para enfrentar lo que hay que enfrentar. Y repito, acá no estamos hablando que nos vamos a agarrar a golpes con nadie, ¿no? Ni que nos vamos a encontrar ahí como a veces sucede, ¿no? De que ahí vienen los pro vida y ahí vienen los, ¿cómo le llaman a los otros? Los pro aborto, no sé, y en la calle, sopas, ¿no? Ahí se empieza a ver El Greenpeace. o hace algunos, sí, o hace algunos años, no se acuerdan que hubo una pelea épica en Ciudad de México de los emos contra los, Sí. no me acuerdo, pero, o sea, no es no se refiere a eso, ¿no? Pero sí hay un momento en donde tenemos que darle cara y enfrentar a ciertos problemas que traemos. Lo hemos dicho, ¿no? Ojalá que todas las personas que tenemos a lo mejor la posibilidad de hacerlo, podamos ir con un terapeuta. El terapeuta te pone enfrente tus demonios, te pone enfrente esas fuerzas del mal con las que en algún momento tienes que ponerte firme y aguantar, ¿no? Y enfrentarte a eso. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario tener ese enfrentamiento? Porque es lo que te permite en algún momento poder liberarte de las cosas que están impidiendo que nos acerquemos y nos reconciliemos. Recordemos que somos seres humanos creados a la imagen de Dios y la imagen de Dios es una imagen de unión. Todo lo que nos rompe va en contra de esa imagen natural y esas es las cosas con las que tenemos que luchar. Entonces, para mí, esa firmeza la que habla Pablo puede significar distintas cosas dependiendo del momento en donde quieras utilizar la metáfora, pero lo que sí es importante es tenerla ahí presente y ser conscientes de que estamos en medio de una batalla que puede ser cósmica si le damos una connotación teológica que pues yo no me atrevo a dar, pero que eso si es cósmico o no cósmico, lo veo yo en el espejo cada que me veo y que recuerdo las cosas con las que estoy luchando, que tienen que ver con mi pareja, que tienen que ver con eh, mis mi pasado, que tienen que ver con mis errores, que tienen que ver con los errores que otras personas han tenido conmigo. Ahí está mi gran campo de batalla y a un nivel profundo, porque evidentemente todas estas cosas no son tangibles, no son eh, objetivas en un nivel profundo, pues si me empujas a utilizar la metáfora de que es una guerra o es un nivel de enfrentamiento cósmico, lo puedo aceptar. No, pues esa palabra me ganaste, es vulnerabilidad. Y se me vino a mí a la mente el máximo ejemplo de vulnerabilidad que fue Jesús en esos momentos donde fue atacado físicamente. Pero su grado máximo de amor lo llevó a decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, un grado máximo de amor todavía de preocuparse por esas personas que lo atacaran. Su vulnerabilidad fue un máximo ejemplo ahí. Fortalecerse en el Señor. ¿Qué nos dice esto? Ante esta vulnerabilidad a la que estás expuesto en medio del campo de batalla, solito, bueno, no estás solo, ¿verdad? Puedes estar acompañado, pero al lado de quién quieres estar, del más fuerte. ¿Al lado de qué lado? Pues el lado vencedor. Fortalecerse en el Señor. Yo sí quisiera plantear esto que Pablo da el mensaje a los cristianos, que es muy probable que si tú vas solo a la lucha, tienes las de perder. O sea, no hay forma en la que yo, por mis propias fuerzas, pueda combatir mis tendencias a, por decirlo de alguna forma, a la humanidad. O sea, por mis propias fuerzas decir, voy a dejar de hacer esto que me está haciendo mal. Voy a cambiar y transformarme. Pues probablemente logras algunos avances. Pero Pablo les está diciendo que la fortaleza deben de encontrarla en el Señor.
en Dios, en Cristo, en reconocer que, que dependes de ese poder superior en tu vida. ¿Cómo puedes encontrarlo? ¿Cómo puedes desarrollarlo en ti? No sé qué les parece esta noción o este comentario de que Pablo le dice, fortalécete en el cerro. No te dice entrena, haz 100 lagartijas y corre 42 kilómetros. Porque sabe que aunque hagas 42 kilómetros y corras toda tu vida, nunca le vas a ganar. Nunca vas a ganar las fuerzas del mal. Nunca vas a ganar esa carrera. Lo único que puedes hacer es fortalecerte en el Señor y tomar la armadura de Dios. Y fíjese bien, cuando tú quieres lo mejor, ¿quién tiene la mejor armadura? Pues el general, el líder, ¿no? El que está hasta arriba. Ese es el que le dan la armadura de oro, la más forrada, la mejor arma, la espada legendaria. ¿Quién la tiene? Pues el que está al frente, el líder. La tiene Dios, es ¿Y qué es lo que te está ofreciendo? Agarra esa armadura tú, úsala. Te la está dando, la mejor armadura que hay, te la está dando a ti para que tú la uses. Entonces, yo quería empezar a plantear estos cuestionamientos en los que estas figuras bélicas van tomando significado hacia tu vida. No sé qué les parecen estos significados, estos planteamientos que hace Pablo, principalmente de la fortalecerse en el Señor, en el sentido de que yo puedo esforzarme cada día yendo a terapia, leyendo 20,000 libros de superación personal, tomando medicamento para la ansiedad y la depresión. No sé, puedo hacer muchos esfuerzos personales para salir de mis conflictos. ¿Lo puedo lograr? ¿Ustedes han tenido alguna experiencia así? ¿Han logrado salir del conflicto? ¿Han logrado salir de su problema? Habíamos quedado que iba a durar 45 minutos la plática y ya soltaste la pregunta incendiaria. Nos quedan 10, venga. Quedan 10, compa, quedan 10. No, y este, apenas vamos calentando motores. yo quiero, yo quiero enfocarme en algunas cosas que me llaman la atención de las componentes de la armadura. Capaz dándole seguimiento a la pregunta que haces, Luis, en la parte de la pregunta de qué es esa armadura, ¿no? Leyendo esos componentes, mm, me hizo pensar en Tony Stark. Disculpen mi comentario, mi anatema en este No, comentario, suena interesante. A ver, desarróllalo. porque cuando Tony Stark se ponía su traje de Iron Man, el traje se ajusta a su cuerpo y el traje está hecho para el cuerpo de Tony Stark y luego le hace otro a su amigo. Yo no soy experto de eso, pero le hace otro a su amigo y el traje se ajusta al de su amigo, ¿no? Y entonces me parece que la armadura es así, la armadura se ajusta como la de Iron Man. Porque fíjate, sin ganas de ser exhaustivo en todos los detalles que dice, pero estoy leyendo aquí Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ¿no? Después de que ya he dicho varias veces que hay que estar firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, que sería la parte de atrás, lo que les ponía, ¿no? La parte de atrás de la armadura, ¿no? Y luego complementa y vestidos con la coraza de justicia. Entonces parece ser que esta protección a los órganos internos o a los órganos vitales te la da la construcción de la verdad o el estar continuamente acercándose a construir la verdad. Para quienes eligen aproximarse de forma determinista a esto, pues bueno, la verdad, lo que decidan que es la verdad, ¿no? Aquí ya creo que hay espacio para, desde los que dicen, lo que dice la Biblia, punto y coma, Reina Valera del 60 es la verdad, todo lo demás son aproximaciones, va, sobres, brother. Y también aquellos que deciden acercarse a la verdad como una construcción desde mentes finitas a un concepto infinito. Pero hay espacio para eso. O
O sea, necesitamos, si queremos proteger nuestros órganos internos, necesitamos hacernos el hábito de conocer la verdad o acercarnos a la verdad, acercarnos a la verdad. Y luego la otra parte, la tapa del otro lado, es la coraza de la justicia. Es imposible hablar de justicia desde el concepto bíblico si no lo ligas al concepto de verdad, o a la definición o a la construcción de la verdad, porque la justicia va en función de la escala de valores que te propone la construcción de la verdad. O sea, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué es bueno hacer, qué no es bueno hacer. Lo va a determinar esa construcción de la verdad. Pero pareciera que eso es lo que hace clic en el pecho. Es como cuando en la película, ya ven que primero como que de los pies se le empiezan a subir cosas, pero luego llega al pecho y lo protege todo a Tony Stark. Bueno, no podemos avanzar y no podemos luchar sin la protección de los órganos vitales, ¿no? Y a los órganos vitales los protege la construcción de la verdad y la asociación de justicia determinada por esa verdad. Y luego algo que a mí me pegó y ahorita me está pegando un golpe bajo, así duro, así como patada de burro de las retas de fútbol. El versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ve, Híjole, ¿qué haces cuando me hizo- caminas? ¿Los calzados para qué son? Para caminar. ¿Y qué pasa cuando caminas? Te encuentras con otros. Y es ahí sí, donde sí, viene. Y cuando te pero dice, encuentras con otro, pero lo que dice, tienes que llevar es la paz. exacto, en el contexto de paz, de construir paz. Y eso en lo personal a veces para mí es muy desafiante. Este, Especialmente cuando me toca lidiar con gente que no le encuentro el sentido, que me cuesta mucho trabajo encontrarles un sentido. Gente que no se comportan de forma racional, podríamos decirlo así, o que se comportan de una forma un poquito más visceral. Este, pero aún para ellos estamos llamados a llevar, conectarnos desde el punto de vista de pacifista, ¿no? Híjole, ahí me declaro que no me he comprado esas sandalias todavía para todas mis interacciones, ¿no? Pero después dice, y luego habla de un escudo, el escudo de la fe, el escudo el que protege de los ataques, de los flechazos, de los trancazos, este, eh, también me acuerdo, no, aquí los que sí le saben a lo de Iron Man me recuerdan, pero me acuerdo haber visto una imagen donde como que hace una bolita o un espacio de energía y se protege, ¿no? Eh, qué interesante usar el concepto de la fe como una herramienta protectora. Cuando la fe es algo que no puedes explicarlo desde la racionalidad, ¿no? Es algo que es un paso al vacío. La misma Biblia lo dice, ¿no? La fe es un paso al vacío y se siente que te vas, que te caes y no sabes a dónde vas a caer. Eso es la fe. Pero para poder mantenernos humanos hay que dar ese paso al vacío y protegernos de los ataques. Hay que dar ese paso al vacío, confiando en que las cosas serán mejores, ¿no? Y sigue hablando de otras cosas, digo, tampoco quiero aquí extenderme y también dije que no iba a ser exhaustivo en la armadura, pero me parece que sí podemos encontrarle aplicaciones para aquí y ahora. Le podemos encontrar la aplicación que no podemos ir por la vida sin proteger los órganos vitales, y los órganos vitales, hablando simbólicamente, se protegen con la construcción de la verdad, asociada al sentido de justicia que esa construcción de verdad trae. O sea, no podemos darnos el lujo de ir por la vida sin trabajar en la construcción de nuestra cosmovisión. Todos tenemos que hacer, les voy a decir lo que decía mi abuelo, y ya esto va a cambiar le va a quitar el ambiente familiar al podcast, pero así decía mi abuelo. Miren, mijito, agárrese los Advertencia. compañeros. Advertencia. Si están los niños, apáguele, póngase los audífonos, por favor. Mire, mijito, agárrese los compañeros, apriéteselos y jálele bien duro y dele para adelante, ¿no? Así es esto. O sea, no, hay que construir cosmovisión. El asunto es que
es una minoría de la gente quien elige construir cosmovisión. La gran mayoría lo que deciden hacer es que se las den así vomitada como pajaritos bebés. Y ya, pues, porque todos tenemos una cosmovisión, ya seas religioso o no religioso, quien sea, todos viven bajo una cosmovisión, vivimos, perdón, bajo una cosmovisión. Algunos elegimos construirla o reconstruirla cuando se nos cae, otros simplemente pues van por la vida tropezándose con ella o con lo que sea, y pues eso va siendo la cosmovisión. No podemos vivir sin activamente proteger nuestros órganos internos, y eso se hace a través de la construcción de la cosmovisión y el sentido de justicia que viene derivado del mismo. Dos, ¿cuál era la otra? Necesitamos aprender, y esto me lo digo yo a mí mismo, necesitamos aprender a llevar la paz en nuestros pasos, a todos. Cultivar la disciplina, y esto no es emocional, cultivar la disciplina de la paz. Uf, qué desafiante. 3, necesitamos aprender a vivir por fe. Creamos en Dios o no creamos en Dios, necesitamos aprender a vivir por fe, porque eso nos protege de los trancazos del mundo, de la vida, ¿no? A mí me parece que eso es sumamente relevante y sumamente es para hoy, pues, es para hoy. Ahí están las herramientas Ahí muy quieres de andar hoy. explicando cosas que no comprendes. Para eso está la fe. ¿Mandé? Ahí quieres andar explicando cosas que no puedes explicar. Que no. O Entonces me ataques que refiero no entiendes. ¿De al dónde tema vino de la, esta pedrada? al tema de la ciencia, ¿verdad? Entonces querer atacar con la ciencia, o sea, es un tema de fe, no de ciencia. Es lo que tú decías en algunos podcasts anteriores, ¿verdad? ¿Para qué te mezclas con peras, con, ¿cómo decías? Manzanas, pues no mezcles. No, un Eh, taquito y otro taquito. Son taquitos diferentes. diferentes, ¿verdad? Entonces, para eso es el Pero escudo de la fe. Ese es el escudo de la fe. sí, pues hay cosas que no se pueden explicar, y que cuando las queremos explicar de una forma racional terminan por hacernos más daño. Entonces esas pedradas que nos llegan y, espérate, oye, aquí se supone que no tiran piedras o no me debía ver que ha ido esta piedra, no se puede explicar la protección de la Oye, fe. nada más que eso también va en sentido contrario, ¿no? O sea, también cometemos un error cuando tratamos de con nuestra fe explicar la ciencia, ¿no? O sea, importante simplemente decir, o sea, son dos tacos separados. Sí, 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 claro, sí, sí, sí. claro. Son dos taquitos Es separados que, que te puedes servir en tu mismo plato, pero no te olvides que son dos tacos oye, Jenner, distintos. y ya antes de cerrar cada uno, ¿qué te parece el tema de la espada, el arma, el usarla como un medio? Porque dice tomad las armas. Y luego dice, Pablo te insta, dice, tomar las armas de Dios, para que puedas resistir lo malo. Y te dice que tomes la armadura. Y entonces que uses más adelante te dice que uses la espada de la palabra de Dios. Usa la espada Sí, de la palabra de Dios. ¿Para qué usas esa espada? ¿Para golpear a los demás? es que en el versículo Para 17 primero decirle, habla, así ajá, es la cosa, acá está la verdad, lo que estás haciendo no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ese es el propósito de la espada de Dios? ¿O a qué se refiere ese texto cuando dice que uses la espada o la palabra de Dios como espada, ¿no? no tengo una explicación que me satisfaga todavía, ahorita mismo, ¿no? Pero el versículo 17 habla de dos cosas. Primero habla del yelmo de la salvación. El yelmo es el casquito que se ponía, ¿no? Y luego habla de la espada de la palabra. Pero me parece que, bueno, ¿cuál es el objetivo en la guerra, no? En esta guerra en esta guerra simbólica, donde el campo de batalla es nuestra mente, ¿no? El campo de batalla es nuestra mente, y al inicio habíamos dicho, la pelea no es entre nosotros, la pelea está en nosotros. O la batalla no es entre nosotros, la batalla es en nosotros. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, hace mucho sentido ver a la Biblia como la espada. Porque la espada no es para hacernos daño entre nosotros, la espada es para ir atendiendo en nosotros las cosas que tienen que ser atendidas, ¿no?
o donde hay que aplicar fuerza, ¿no? O donde hay que rebanar ciertos pellejos, lo que sea, ¿no? O eliminar ciertos elementos. No hace sentido que la estemos queriendo apuntar hacia los demás cuando estamos buscando con los mismos pies de las sandalias de la paz. Pues no es consistente la idea, ¿no? Pero a lo que voy es, Totalmente de creo que acuerdo, ¿eh? aquí tenemos desafíos muy puntuales y muy de hoy, que le pueden servir a personas que que se construyen desde cualquier paradigma, ¿no? Pero muy puntuales, y me parece que esto es genial de parte de Pablo, y nos habla otra vez de de lo brillante que él era, ¿no? Y de lo preparado que estaba. No te permitas, no te vayas a la pelea sin proteger tus órganos internos. Y eso se protege construyendo cosmovisión. Y eso te va a traer derivado un sentido de justicia ajustado a tu cosmovisión. No dejes que te vomiten, que te pasen la cosmovisión así vomitada como los pájaros le dan la comida a sus chiquitos. No estamos para eso, ya no estamos en esas etapas. 2, aprende a llevar paz en todos tus conectes. Qué desafiante. Bueno, para mí eso es, tengo que pensar más en eso, no para mí. 3, usa la espada de la palabra de Dios o de la Biblia, pero no te olvides que la pelea no es entre nosotros, la pelea es en nosotros. Entonces, si algo va a cortar esa espada, va a ser a uno mismo, ¿no? O lo que hace, o lo que está sobrando, las esquinas que le sobran a uno mismo, ¿no? Y nos va a ir afinando, nos va a ir refinando, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. A mí me parece, bueno, ya, yo lo veo muy de ahora, muy de ahora. Y no le alcanzo a ver un tema de vamos a ir a agarrar a bibliazos a la gente. No, para nada. Está hablándonos directo a nosotros. Nos está Ronald, desafiando en lo personal. Enoch. Digo, ya para cerrar, de mi parte, estoy muy de acuerdo con todo lo que plantea Jenner y retomando una pregunta que hiciste, Luis Carlos, yo no creo que estas armaduras sean exclusivas del cristianismo. Sí creo que hay personas que encuentran a través de estas cosas que mencionó Jenner, una salida a sus problemáticas, a sus retos, con sus propios, con sus propias sombras dentro de ellos. Creo que sí es posible salir a partir de ahí. Creo que todas las cosas que menciona Pablo tienen un equivalente no cristiano. Creo que la palabra de Dios la podemos encontrar en la naturaleza, en otros sistemas de creencias, no solo en el cristiano. Y bueno, creo que era el más complicado. El resto, como lo mencionó Jenner, pues son cosas que están a disposición de las personas independientemente, atención, la denominación de su fe. Porque como bien dijo Jenner, todos tenemos una cosmovisión, todos tenemos fe en algo. Y a veces nos asusta a quienes somos cristianos, quienes no le ponen ese nombre, pero hay gente que tiene más esta armadura sin ser cristianos que muchos cristianos que decimos estar más cerca de la verdad, ¿no? Dicho esto, creo que quien sea que nos esté escuchando, si llegó hasta aquí, cristiano, no cristiano, puede encontrar en estas palabras de Pablo y en esta lección el gran reto de enfrentarnos a nosotros mismos, el gran reto de buscar herramientas que nos permitan protegernos y al mismo tiempo atacar aquello que tiene que ser atacado. Mencionaba ahorita Jenner el tema de nuestras esquinas. Por ahí en algún momento he escuchado este tema de que todos somos obras de arte en proceso, ¿no? O sea, ves las obras que en algún momento trabajó, no sé, Miguel Ángel, en aquella época cuando hacían estas obras en piedra, ¿no? Impresionantes, con un detalle impresionante, y dices, híjoles, o sea, qué nivel de trabajo hay detrás de esas obras, ¿no? Y pues al final, pues vienen de una piedra, ¿no?
creo que nosotros somos algo similar. Tenemos una vida para seguirnos trabajando y tratar de llegar a ser lo más parecidos a Cristo, ¿no? Que es el objetivo, ya, que es el resultado final o que es el resultado como horizonte al que nos queremos acercar cuando trabajamos en nosotros mismos y cuando tratamos de utilizar estas herramientas que nos presenta Pablo para tratar de ir en contra de aquello que nos aleja de parecernos más a Jesús. Sí, bueno, por último, reconozcamos, como dije al principio, dónde está la batalla. No confundamos al enemigo. Decía ahí una de las últimas partes de la lección que muchas veces caemos en el error de confundirnos de enemigo y empezar una lucha que no es ahí, ¿verdad? Mantengámonos firmes, reconozcamos dónde está la fuente de poder y usemos las herramientas que Dios pone para nosotros. Te dice, toma la armadura, toma la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios. Y también la lección, este asunto de estar firmes, en una de las partes te nos decía que no es un tema pasivo, es un tema activo. La posición de firmes, tienes que ponerte derecho, tienes que erguirte, o sea, no es algo pasivo, no es es algo en lo que tienes que tomar acción, desarrollando y fortaleciéndote cada día en la palabra de Dios, ¿verdad? En el Espíritu Santo. Y te decía uno de los versículos, dice, después de los versículos que yo Jenner, en el 18 dice, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con perseverancia y súplica por todos los santos, ¿verdad? Entonces, ora también. Yo creo que con estos versículos de Pablo, que nos insta a tomar las armas y estar firmes en la batalla, es un mensaje que debemos de recordar en cada día en nuestras vidas y ponerlo en práctica. Algo que me he dado cuenta cuando comentamos la lección, ya terminando, es que muchas veces escuchas la lección de escuela sabática que está dando el hermano ahí del otro lado, en el grupo del otro lado, y luego escuchas la tuya y a veces están hablando de cosas totalmente distintas, ¿verdad? Y dices, ¿cómo es que pueden sacar esas conclusiones de esos textos? Entonces, pues no somos aquí teólogos ni nada, simplemente tratamos de eh, tomar estos textos y ver qué tanto nos dicen, qué tanto podemos aprender, porque sabemos que poco a poco tomarán significado para nuestras vidas, ¿no? Y eso es la batalla que Pablo nos invita a tomar acción en nuestro día a día, estar eh, participando del desarrollo de esta armadura de Dios que se nos pone a la disposición, ¿verdad? Entonces, y eso es creo que parte de lo que Jenner había comentado. Gracias por estar con nosotros. Creo que llegamos justamente a los 50 minutos y había dicho que eran 40. Así que nos vemos en la próxima. Que tengan un muy buen día, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Un saludo y hasta la próxima semana. Adiós.